Hola, hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero en realidad es súper complejo. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje durante los primeros años de vida de los niños? Porque sí, todos hablamos, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo empezó esto? Bueno, el lenguaje es fundamental para comunicarnos, aprender y relacionarnos. Para que este proceso ocurra, participan múltiples estructuras anatómicas y sistemas funcionales que trabajan en conjunto para codificar y decodificar señales durante la comunicación. Pero antes de continuar, ¿crees que los niños aprendan a hablar solo imitando a los adultos? ¿O es que nacen con una capacidad natural para desarrollar el lenguaje? Bueno, esta respuesta involucra distintas teorías que explican cómo se adquiere el lenguaje que pronto veremos. Para comprender esto, debemos saber que el lenguaje no es lo mismo que comunicación, aunque estos estén relacionados. Según la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, el lenguaje es un sistema complejo que se utiliza para pensar y comunicarse, que se divide en dos procesos principales. Primero está la comprensión del lenguaje, que implica escuchar, leer y asociar significado. Y segundo, la expresión del lenguaje, que consiste en planificar y expresar ideas mediante el habla o la escritura. En cambio, la comunicación es el intercambio de información entre individuos y puede incluir tanto el lenguaje verbal como elementos no verbales, como lo son los gestos, miradas o expresiones faciales. Volviendo a las teorías, distintos autores han propuesto teorías para explicar cómo los niños adquieren el lenguaje. La primera es la teoría conductista, que plantea que los niños aprenden del lenguaje mediante imitación y refuerzo. Por ejemplo, si un niño dice agua cuando tiene sed y el adulto le da agua, esa palabra se refuerza y el niño aprende a usarla. Otra perspectiva es la teoría innatista, que propone que los seres humanos nacen con una capacidad biológica para adquirir el lenguaje. Según esta idea, los niños poseen un mecanismo interno que les permite aprender la estructura del lenguaje de forma natural. También está la teoría de Piaget, que señala que el lenguaje depende del desarrollo del pensamiento. En este caso, los niños aprenden el lenguaje a través de procesos como la asimilación y la acomodación, que les permiten integrar nueva información en sus esquemas mentales. Y finalmente, la teoría interaccionista, que plantea que el lenguaje se desarrolla principalmente mediante la interacción social, es decir, el contacto con adultos y otras personas permite que el niño desarrolle progresivamente su lenguaje y su pensamiento. Cada una aporta una mirada distinta sobre este proceso tan complejo. El lenguaje se compone de dos dimensiones principales: el lenguaje comprensivo, que corresponde a la capacidad de entender palabras y mensajes, y el lenguaje expresivo, que es la capacidad de comunicar ideas mediante palabras y oraciones. Además, el lenguaje incluye 5 dominios fundamentales: el fonológico, que está relacionado con los sonidos del lenguaje y su discriminación; el morfológico, que estudia la estructura interna de las palabras y los morfemas, que son las unidades mínimas con significado; el sintáctico, que se refiere a la organización de las palabras en oraciones; el semántico, relacionado con el significado de las palabras y conceptos; y finalmente el pragmático, que corresponde al uso del lenguaje en contextos sociales, como mantener una conversación o comprender intenciones. Para entender el desarrollo del lenguaje, debemos saber que este se divide en dos grandes etapas. La primera es la etapa prelingüística, que ocurre durante el primer año de vida. En esta etapa, los bebés todavía no utilizan palabras, pero desarrollan habilidades comunicativas importantes. Por ejemplo, los recién nacidos se comunican principalmente mediante el llanto y las vocalizaciones. Alrededor de 4 a 6 semanas aparece la sonrisa social, que muestra una respuesta a la interacción con otras personas. Entre los 3 y 6 meses surge el balbuceo, donde el bebé comienza a experimentar con sonidos. Entre los 6 y 9 meses aparecen las protoconversaciones, en las que el bebé interactúa vocalmente con los adultos. Y cerca del primer año, generalmente aparece la primera palabra. La segunda etapa es la etapa lingüística, que comienza aproximadamente al año de vida y se extiende hasta los 6 o 7 años. Durante este periodo, el niño desarrolla progresivamente su vocabulario, aprende a combinar palabras y finalmente adquiere estructuras gramaticales más complejas. Por ejemplo, entre los 12 y 18 meses aparecen las primeras palabras, y entre los 18 y 24 meses comienzan las combinaciones de dos palabras. Entre los 2 y 3 años, los niños utilizan frases más largas y su lenguaje comienza a ser comprensible para los demás. Y finalmente, entre los 4 y 6 años, el lenguaje se vuelve cada vez más complejo, permitiendo narrar historias, comprender conceptos abstractos y utilizar estructuras gramaticales más elaboradas. Para evaluar el desarrollo del lenguaje, existen hitos del desarrollo, que son habilidades que la mayoría de los niños alcanza a determinadas edades.
Aproximadamente el 75% de los niños logra ciertos hitos lingüísticos en edades específicas. Es por ello que se recomienda realizar evaluaciones del desarrollo infantil a los 9 meses, 18 meses y 30 meses. Estos hitos permiten identificar dificultades en el desarrollo del lenguaje, lo que facilita una intervención temprana. En resumen, el lenguaje es progresivo, es predecible, depende tanto de la biología como del entorno, y los niños pasan de llorar a construir ideas complejas. Y entender este proceso no es solo teoría, ya que es fundamental para identificar posibles dificultades en el desarrollo del lenguaje y promover intervenciones oportunas para así favorecer el desarrollo cognitivo, social y comunicativo de los niños.